Bienvenidos una vez más. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marco. He estado tatuando desde hace 3 años y he creado este espacio para compartir información relevante para principiantes y no tan principiantes del mundo del tatuaje. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que puede ser polémico para muchas personas dentro de este gremio, que ¿es necesario saber dibujar para poder tatuar? Vamos allá. Quiero empezar diciendo que este video es mi opinión personal. Como sabemos ya todos, no existe una universidad del tatuaje, no hay sitios a donde vayas a que te den formalmente un diploma. Es verdad que hay muchas personas, muchos tatuadores que han creado academias, pero son academias, digamos, privadas, que no están avaladas por ningún tipo de Ministerio de Educación ni ningún tipo de entidad regulada que diga por aquí es el asunto. Eso sí, es mi opinión basada en mi experiencia. La experiencia de alguien que empezó en el tatuaje sin tener una formación en dibujo y ver cómo evolucionó, sea para bien o sea para mal, lo vamos a ver a continuación, en el momento en el que decidí aprender a dibujar de manera formal. En corto, para mí la respuesta es sí y no. Y es por lo siguiente. Pensemos por un momento que no estamos hablando de tatuaje. Pensemos por un momento que somos personas que han estado dibujando durante años con lápiz y de repente queremos incurrir en el mundo del óleo o del acrílico. Pues tendríamos que desarrollar desde cero habilidades acerca de este nuevo medio, que ya no es un lápiz y una hoja de papel, sino que es un pincel y un lienzo, una tela. Pues bueno, en este caso necesitamos desarrollar la habilidad del dibujo y por otro lado necesitamos aprender la técnica del óleo o del acrílico, dependiendo de lo que elijamos. Pues con el tatuaje es exactamente lo mismo. Por una parte es cierto que el hecho de que no sepas dibujar no quiere decir que no manejes la técnica del tatuaje, es decir, que no hayas dado con el punto para saber inyectar bien la tinta. Pues esto es algo separado al tema de la teoría del dibujo. El dibujo lleva una parte teórica y lleva una parte práctica que, dependiendo del medio que elijas, va a ser completamente distinta. ¿Por qué digo que entonces sí es necesario aprender a dibujar para tatuar? Porque depende de cuál es tu meta. Hay personas cuya meta en el mundo del tatuaje es simple y llanamente ser tatuador, como se le está conociendo actualmente a las personas que se limitan a tener un diseño, por ejemplo, que le haya traído el cliente o que haya sacado de internet y no se le hace ningún tipo de modificación, sino que se lo tatúan al cliente tal cual. ¿Por qué no es necesario en este caso saber dibujar? ¿Necesitamos la teoría de dibujo para empezar a ejercitar la técnica con el pincel? No, para nada. Podemos limitarnos a hacer los ejercicios que nos permitan desarrollar control con el pincel sin tener todavía idea de cómo construir una imagen. Son habilidades separadas, pues lo mismo pasa con el tatuaje. Una cosa es la habilidad que tenga el artista a la hora de crear una imagen, de componer una imagen desde cero, y otra completamente separada es la habilidad que tiene para inyectar correctamente la tinta en piel humana. Entonces, quienes se quieren limitar directamente a aprender a inyectar de manera correcta la tinta en piel humana, sin involucrarse demasiado en el proceso creativo del diseño, pues a estas personas se les refiere como tatuadores. Y si esa es tu meta, es verdad que no es necesario que sepas dibujar. Por otro lado están quienes se denominan dentro de este gremio más recientemente como artistas del tatuaje. Y esto es típico de personas que se involucran en el proceso creativo de sus diseños. Es decir, puede que tomen algunas referencias de internet o no y creen imágenes completamente originales. Para esto es bastante obvio, me parece a mí, para saber crear la imagen, sobre todo si la vas a crear desde cero completamente sin referencias, pues necesitas tener conceptos que van, por ejemplo, desde cómo crear un objeto o una persona o quizás un animal con las proporciones correctas, cómo descomponer eso que estás viendo como referencia o eso que tienes en tu cabeza en formas básicas para ya luego empezar a construir la imagen, desarrollar criterios de composición para también ir desarrollando tu estilo. Tienes que también manejar conceptos de qué es la luz y cómo funciona. Entonces, vemos que realmente el dibujar y el tatuar, propiamente dicho, de inyectar tinta en la piel, son habilidades separadas. Entonces, por esto es que creo que es un tema muy polémico, porque la respuesta no me parece que sea un simple y llano sí, porque es verdad que hay personas que hacen trabajos muy buenos sin saber dibujar, porque lo que les interesa es simple y llanamente poder copiar fielmente un diseño. Pero por otro lado, sí considero que si quieres ser un artista del tatuaje y no simple y llanamente un tatuador, pues la formación en dibujo es completamente obligatoria. Cualquier estudio de renombre que esté buscando nuevos talentos es fijo que piden una sólida base de dibujo y piden portafolios físicos con trabajos ya sea en carboncillo, ya sea en óleo. Algunos incluso piden de diferentes estilos y de diferentes técnicas
técnica refiriéndose a acuarela, acrílico, carboncillo, grafito, etc. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que te suma valor como tatuador saber dibujar? ¿Crees que te suma valor como artista integral el tener habilidades para componer imágenes? ¿O crees que con simple y llanamente poder recrear un tatuaje en piel humana de una manera fiel y de una manera correcta es suficiente? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.